Bienvenidos, jóvenes, alumnos, a la clase de Introducción a Econometría, Teoría y Aplicaciones con R. Bueno, yo soy Wilfredo Basilio Alarcón y vamos a empezar la primera sesión. Esta primera sesión, como ya les había mencionado previamente, va a ser de la parte preliminar, introductoria, respecto a algunos conceptos o alguna información que es necesario conocer antes de entrar al modelo en sí. ¿Ok? Muy bien. A ver, empecemos con la primera parte, ¿ok? Con la parte preliminar. Muy bien. Vamos a empezar con la definición de qué es econometría, ¿sí? Podemos decir muchas cosas respecto a la econometría. Por ejemplo, aquí estamos mencionando a dos definiciones que nos ha dado tanto el señor Paul Samuelson como nuestro amigo Goldberger, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, Paul Samuelson que nos decía que es el análisis cuantitativo de los fenómenos económicos reales. Ya, un análisis cuantitativo, ¿sí? De los fenómenos económicos reales basados en el desarrollo, mira que simultáneo entre la teoría, obviamente la teoría económica, la observación, o sea, recolección de datos, ¿ok? Relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. Ok. Entonces, lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a utilizar de forma conjunta nuestra teoría económica, ¿cierto? Vamos a recoger datos y utilizar herramientas estadísticas para poder hacer ese análisis cuantitativo. Eso es lo que nos dice Paul Samuels. Por otro lado, ¿cierto? Gottberger que nos dice que es la ciencia social, o que ya le está dando la categoría de ciencia social, en la cual las herramientas de la teoría económica, o sea, nuestra teoría económica, además las matemáticas, la parte de optimización y otras cositas adicionales, la parte matricial, ¿sí? Y además la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. O sea, nos está dando que hay una digamos, convergencia, en todo caso, un, un mix de utilización de esas herramientas, ¿sí? Si mezclamos entonces nosotros básicamente vamos a decir que la econometría va a ser una ciencia y además va a ser un arte también. ¿Por qué un arte? ¿Por qué? Porque van a verse cuenta ustedes después cuando estén elaborando sus modelos para explicarle algún fenómeno económico, para poder predecir algo, que a veces, ¿cierto? No, la teoría no te da demasiado sustento, ¿cierto? Respecto a lo que tú estás haciendo. Entonces vas a tener que colocar y asignar variables adicionales para poder ver si es que tu resultado, ¿cierto? Mejora. Entonces, y además tú sabes, o ya vas a saber dentro de poco, que al momento de añadir más variables, estás perdiendo grados de libertad, ¿sí? Estás perdiendo un poquito de poder predictivo. Entonces, hay que considerar las variables exactas de tal forma que, pues, nuestro resultado o nuestras predicciones sean muy fiables, ¿no? Entonces, es un arte, muchos también, aparte. Y es una ciencia porque tiene un método y además estamos hablando de que vamos a utilizar y aplicar las herramientas propias de la estadística, la matemática, ¿cierto? Conjuntamente o justificado con nuestra teoría económica. Eso es la econometría, muchachos, ¿ya? Es algo muy bonito, ¿cierto? Pero que vamos a descubrirlo a partir de ahora. Sigamos, por favor. Entonces, como habíamos visto que era una amalgama, ¿cierto? ¿Cierto? De que de entre la teoría económica, la economía matemática, la estadística económica y además la estadística matemática. Profesor, ¿todo eso tenemos que aprender? No necesariamente, pero sí tenemos que entender determinadas cosas, ¿sí? El fundamento de lo que vamos a hacer va a ser nuestra teoría económica, ¿sí? Y las herramientas va a darlas la matemática, la estadística, ¿cierto? Básicamente la estadística matemática y la estadística económica. Por ejemplo, si hablamos de la teoría económica, ¿qué nos va a dar la teoría económica? Pues en principio, como sustenta Bujarati también en su manual, pues la teoría económica va a realizar determinados tipos de afirmaciones, va a generar hipótesis, pero de naturaleza cualitativa. ¿Sí? Así por así, no va a darte un dato, un número, no va a cuantificarlo rápidamente. No, para eso se tiene que hacer el trabajo econométrico. Pero la teoría te puede decir, por ejemplo, vamos a decir, recuerden ustedes la ley de la demanda. ¿Qué te dice? ¿Cierto? Que el precio y la cantidad demandada están negativamente relacionados. Ya, ¿eso qué es? ¿Es una afirmación o una hipótesis?
cualitativa. ¿Y en cuánto es esa relación? ¿Existe un valor que podemos tener para decir, en esto es menor que uno, mayor que uno? ¿Cómo es? Obviamente es negativa, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿Cuánto es el numerito? Ya, eso no se sabe. La teoría económica nos dice que esto ocurre generalmente. Recuerda que la teoría económica también se sustenta de que de observaciones, ¿cierto? De generalidades, ¿sí? Pero nos van a dar afirmaciones, como se dice acá, de carácter cualitativo. Entonces, solito la teoría económica es insuficiente para podernos darnos una medición numérica, ¿sí? Un numerito. El numerito necesitamos nosotros como científicos sociales el numerito para poder nosotros tomar o en todo caso hacer determinados test o utilizarlo para tomar alguna decisión en el futuro. Entonces, solito la teoría económica no es capaz de darnos esa medición numérica. Ahora, profe, entonces la economía matemática. ¿Qué nos da la economía matemática? La economía matemática, como dice acá, va a expresar nuestra teoría económica, pero en forma de ecuaciones. Recuerden ustedes que son los neoclásicos los que van a meter un montón de matemáticas a la economía, porque ellos iniciaron básicamente en la utilización de las matemáticas en el análisis económico. Recuerda que ellos hacían literalmente hacían teoría económica, ¿sí? Su explicación antes, ¿cierto? Se hacía de forma verbal y a lo mucho metían algunos gráficos para a explicarlo, ¿cierto? Pero los neoclásicos dijeron, no, vamos a meterle matemáticas, ¿cierto? León Walras, por ejemplo, ¿cierto? Utilizó un sistema de ecuaciones lineales para poder demostrar su equilibrio general. Entonces, ahí está. Pero hay alguna cosita importante aquí. Las matemáticas así formales, pueden tener algunas cositas que no son del todo adecuados o apropiados para una ciencia social. Porque recuerda que las matemáticas te van a dar una relación exacta. ¿Ok? Entonces ahí vemos la insuficiencia de la parte matemática o en todo caso de la economía matemática. Además, ¿qué te dice? Que este sistema de ecuaciones, ¿cierto? No tiene o no va a tener una verificación empírica. Recuerda que abstractamente, ¿cierto? Cuando hacemos matemáticas, nosotros estamos haciendo abstracciones, porque estamos utilizando símbolos que tienen un significado matemático para expresar determinadas relaciones o funciones. ¿Ya? Entonces, también la teoría económica, ya hemos visto que es insuficiente por sí sola, la economía matemática también. Profe, entonces vamos con la estadística. Ya, estadística, profe, como es económico, son económicos, estadística económica. ¿Qué nos va a dar la estadística económica? La estadística económica nos dice que va a relacionarse con qué? Pues con la recopilación y el procesamiento y la presentación de los datos económicos, de las cifras económicas, ¿sí? O sea, es una representación, sea gráfica o tabular. Profesor, eso me recuerda a estadística descriptiva. Claro, por algo los economistas también llevamos la primera estadística que llevamos es la estadística descriptiva, porque necesitamos la recopilación, procesar, limpiar y presentar, ¿cierto? De tal forma que podamos obtener información de valor para nosotros. Pero también es insuficiente, porque la sola presentación no nos va a decir, por ejemplo, cuánto es que se espera que el PBI crezca el próximo año, ¿cierto? O si realmente se podría hablar de un efecto Castillo durante los primeros 6 meses, etcétera. Para los que no son de Perú, efecto Castillo se denomina a todo lo que ha estado sucediendo a raíz de que el presidente, actual presidente, pues asume el poder y antes de que asuma también. ¿Sí? Muy bien, volviendo. Entonces, también es que insuficiente. Ahora, profe, entonces vamos a meternos a la estadística matemática. A ver, ¿qué nos dice la estadística matemática? La estadística matemática, pues nos va a proporcionar, como dice bien acá, las herramientas que nosotros necesitamos para hacer nuestra econometría. ¿Sí? Por ejemplo, el método de los mínimos cuadrados, por ejemplo. ¿Sí? Es parte de la estadística matemática. Hay una formalidad ahí, sustento matemático, ¿cierto? Entonces, eso también nos da, pero eh, va a suceder algo como la economía matemática o como las matemáticas en sí. Podemos encontrar eso, pero necesitamos aplicarlo a algo tan real, ¿cierto? ¿Y quiénes nos dan la cuota de realidad? Los datos, que son de estadística económica, pero también nos pueden dar la teoría económica. Y además, si queremos utilizar la herramienta matemática en sí, tenemos que utilizar la economía matemática o simplemente las matemáticas. Entonces, todo esto que está aquí, que es, como dice acá, es una amalgama. Todo eso tenemos que manejarlo. Profe,
¿Al 100%? No. No es necesario manejarlo al 100%, pero sí es necesario entenderlo y manejarlo por lo menos un 60-80%. Ya, bueno, hay unos que manejan demasiado bien, ¿cierto? Demasiado bien. Eso está muy bien por ellos. Son los famosos econometristas. Alguno de ustedes, espero que también sea un econometrista o ya sea un científico de datos en sí. Volviendo. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar acerca de la metodología de la econometría. ¿Por qué? Bueno, básicamente esto es una metodología clásica. Profesor, ¿y para qué me va a servir? Bueno, esta metodología nos va a ordenar el trabajo cuando querramos hacer un trabajo empírico. Recuerda que la parte econométrica está muy relacionada a la parte empírica, porque es la forma en la cual nosotros vamos a verificar, elaborar o corroborar determinada teoría económica si se aplica, o mejor dicho, si se realiza realmente o si ocurre realmente tal como la teoría lo dice, en las realidades. Por ejemplo, tú puedes leer algún documento, un paper, ¿cierto? Que sea basado en una realidad, por ejemplo, la de Inglaterra, la de Estados Unidos, colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes ver su teoría, puedes leerlo y puedes ver si es que eso se puede replicar para el caso peruano, por ejemplo. No es copia. Ahí simplemente vas a utilizar esa teoría y vas a ver si puedes aplicarlo al caso peruano. Hay realidades en las cuales puede funcionar y en otras no. Y entonces tendrías, ¿y por qué no funciona? Ahí está tu valor al documento, al paper. En el caso pero no funciona, ¿por qué? Por la idiosincrasia, este es un montón de variables que puedes meter ahí. Y obviamente vas elaborando tu modelo y vas viendo cuál es la razón más importante. ¿Sí? Entonces, esta metodología al principio es la que se tiene que seguir para, digamos, tener un orden respecto de cómo hacer los datos, ¿sí? Mejor dicho, de cómo hacer la econometría, de cómo cuantificar la actividad económica, entre otras cosas. Lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento del problema. Siguiendo a Gujarati, a ver, vamos a utilizar este ejemplo acerca de la teoría del consumo respecto de John Maynard Keynes, ¿ok? ¿Qué nos dice Keynes? Empezamos con lo primero. El primero es el planteamiento del problema o la formulación de la hipótesis. Entonces, Keynes va a postular de que la propensión marginal a consumir, ¿cierto? Recuerden que ya muchos ya conocen esa ecuación, ¿cierto? De que, por ejemplo, el consumo, ¿cierto? Es que el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, ¿sí? Entonces, ya conocen esa ecuación. Ya, esa ecuación Keynes no la colocó así. Él en su publicación lo que hizo fue teoría, ¿no? Y eso que él sabía matemáticas, ¿eh? Recuerda que Marshall fue su profesor, pero él utilizó la teoría. Ya la formulación del modelo de ISLM lo debemos más a Higgs, si mal no recuerdo. Pero bueno, Keynes postula que la propensión marginal a consumir, ¿cierto? Es que, pues, es positiva, pero menor que 1. O sea, es mayor a 0, pero menor que 1. ¿No? Entendiendo la propensión marginal a consumir como la tasa de cambio del consumo generado. Profesor, ¿y por qué estoy interpretando como la tasa de cambio del consumo generado por una unidad, ¿cierto? Del ingreso. ¿Por qué? Porque si tú tomas la derivada aquí parcial, ¿cierto? No, o en todo caso, sí, la derivada parcial, aunque habría más variables acá, pero vamos a dejarlo así. ¿De quién? Del consumo respecto, ¿verdad? Al ingreso disponible. ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser el C minúscula. Y la derivada, la interpretación de la derivada es, ¿cierto? En tiempo continuo es la tasa de cambio instantánea, ¿cierto? Esto es la tasa de cambio del consumo. ¿Cómo cambia el consumo? Cuando cambia en una unidad, o sea, en una unidad monetaria, pues el ingreso disponible. Y eso es igual a C. Por eso es la propensión marginal a consumir, se le interpreta de esa forma. Entonces, lo que Keynes decía era eso, que era positivo, pero menor que 1. Ya. Entonces, eso es su formulación de la hipótesis. Entonces, nosotros tenemos que seguir el camino para llegar a qué? A verificar esa hipótesis, ese planteamiento del problema de la teoría o negarlo, por ejemplo. ¿Sí? Decir esto no es así, se ha equivocado. Puede pasar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el planteamiento de la teoría o la hipótesis, vamos a la especificación del modelo. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer un desarrollo, un planteamiento matemático de nuestro modelo, ¿ok? Nosotros vamos a basarlo respecto al anterior y vamos a expresarlo de forma matemática, así como aparece en la pantalla. Y, ¿qué va a ser? Va a ser el consumo, ¿sí? Aquí Y, esto va a ser el consumo. Muy bien, el consumo. Y X, ¿qué va a ser? Va a ser el ingreso, ¿sí? Va a ser el ingreso. Ya, perfecto. Ya tengo el nombre de mis variables. Ahora, voy a decir de que va a ser una relación, va a estar expresado de una forma lineal, tanto en parámetros como en variables. Ya después hablamos un poquito de eso. Entonces voy a decir que la relación que existe entre mi variable consumo, la variable y el ingreso, la variable X, es lineal, ¿sí? Y obviamente el parámetro asociado, ¿cierto? Digamos que la sensibilidad, ¿no? de la variable Y respecto a X, o sea, el beta sub 2, es la propensión marginal a consumir, que está entre 0 y 1. Entonces, formalmente lo estoy expresando. Estoy expresando en símbolos, ¿cierto? Algo que anteriormente se ha dicho en palabras. Perfecto. Ya lo he representado de forma matemática. Entonces, profesor, yo tengo que ese Y se supone que van a venir de datos y ese X también son datos, pero mi problema es quién es ese B1, ese beta 1 y ese beta 2. Eso lo vamos a lograr calcular después, pero estos para nosotros son llamados parámetros, siendo el beta 1, pues obviamente el intercepto, ¿verdad? Y beta sub 2, la pendiente, porque esto básicamente es una línea recta. Es una línea recta, básicamente. Entonces, ahí tenemos la segunda parte de la parte de la metodología de la econometría, la especificación del modelo matemático. Entonces, una vez que tengamos el modelo matemático, vamos a darle, pues, la forma econométrica. Ahora tú me dirás, y profesor, ¿por qué tengo que darle una forma econométrica? ¿Por qué? Si las matemáticas me pueden explicar todo. Como te mencioné hace unos minutos, las matemáticas te pueden dar, ¿cierto? En complejas ecuaciones o sistemas de ecuaciones, muchas cositas, pero hay algo que no se está tomando en cuenta. ¿Cuál es? Que estamos modelando, ¿cierto? Conductas sociales, ¿sí? Decisiones de consumo. Entonces, aquí, ¿verdad? No hay una regla fija. Aquí hay componente aleatorio. Hay algún error en los datos al final, porque no va a estar, los datos cuando veamos en la parte gráfica, no van a estar alineados. Si bien yo estoy expresando que esta relación entre Y y X, entre mi consumo y el ingreso, es de forma lineal, los datos presentados, los recopilados, van a tener una forma lineal, ¿cierto? Te da una idea de que es lineal, pero no va a ser exacta. Aquí la matemática me está dando una relación exacta, una línea recta, y eso no es como, como suele darte los datos en realidad. Entonces, esto hay que agregarle la parte aleatoria y eso está representado por este término del error. Este mu, ¿cierto? Es el error o la perturbación del modelo y es una variable aleatoria. Como mu es una variable aleatoria, ¿cierto? Entonces y también se va a convertir en una variable aleatoria, ¿sí? Entonces y es aleatoria debido al efecto de mu, ¿sí? De esa perturbación. Ahí quiero que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque después vamos a distinguir entre la variable x y la variable y. Vamos a decir, por ejemplo, que x es una variable no aleatoria, ¿sí? Es una variable fija. En cambio, y sí va a ser aleatoria. ¿Y, profe, por qué? Porque y, ¿cierto? Está siendo expresado también, ¿cierto? También depende de qué, de ese error, de esa perturbación. ¿Sí? Y es igual a beta 1 más beta cerito por x más este error, esta perturbación. Entonces, de esta forma ya estamos especificando el modelo econométrico. Ya le estamos dando, ¿cierto? Esa aleatoriedad que el comportamiento social suele tener. No tiene un comportamiento determinista, ¿no? Es no determinista, es aleatorio, es estocástico y es parte de lo que queremos modelar. Por eso suele ser un poco difícil acertar con las proyecciones, ¿verdad?
pueden ver los memes, ¿cierto? Que te dicen de que si el economista te dice que va a pasar esto, pues va a pasar lo contrario. ¿Por qué? Porque a veces no lo acierta. ¿Es por qué? Porque hay un componente aleatorio muy grande. Estamos modelando la toma de decisiones de los individuos. Si bien puede ser a nivel agregado, ¿cierto? Igual hay un componente sumamente aleatorio. Y ahí incluso esa aleatoriedad nos podría dar una idea de la poca racionalidad que pueda darse en la toma de decisiones. Mira las elecciones presidenciales o municipales, por ejemplo. ¿Sí? Ahí puedes ver, por ejemplo, que a veces las personas pueden tomar decisiones en la primera vuelta y luego cambian su voto en la segunda vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque también cambió el escenario, ¿cierto? Pero ahí eso puede pasar, muchachos. ¿Sí? Sigamos avanzando entonces. Aquí, ¿qué hemos visto? Primero hay que plantear la teoría o la hipótesis que queremos nosotros verificar o comprobar de forma empírica con nuestras herramientas econométricas. Luego lo especificamos de forma matemática, mediante la utilización de símbolos, ¿cierto? Que reflejen lo que nuestro planteamiento o nuestra teoría nos está diciendo. Y después lo especificamos de forma econométrica para que refleje mejor, ¿cierto? El hecho de que estemos modelando relaciones sociales. Estamos en economía, muchachos. Ahora, como cuarto, ¿qué viene? La obtención de los datos. Los datos, señores, son la materia prima que nosotros necesitamos. Y es donde más vamos a sufrir, es donde más van a sufrir. ¿Por qué? Porque para obtener los datos necesitamos buscarlos. Necesitamos instituciones que nos provean de la información. Y cuando encontremos los datos, normalmente no va a ser los datos que realmente necesitamos. Mira en este modelo simple, por ejemplo. ¿Qué habíamos dicho acá? Habíamos dicho de que el consumo, ¿cierto? ¿Cierto? Es igual a que el consumo autónomo más la propensión marginal de consumir por el ingreso disponible. O sea, que según nuestra teoría económica, el consumo depende del ingreso disponible. Entonces, nosotros tendríamos que buscar una variable llamada consumo y otra variable llamada ingreso disponible. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos esas variables a nivel de hogares? No. A nivel agregado, posiblemente. Entonces, en la parte 4, la obtención de los datos, ¿qué vamos a hacer? Pues como necesitamos datos para la estimación de nuestro modelo y la obtención de nuestros parámetros, porque ya tenemos datos de las variables, entonces nosotros tenemos que recurrir, ¿cierto?, a la búsqueda de esos datos, ¿sí? Tanto de variable de consumo e ingreso en nuestro caso. ¿A dónde? Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos al Banco Central de Reserva, tenemos al Instituto Nacional de Estadística e Informática, tenemos a la SBS, tenemos un montón de instituciones y así también tienen en varias partes del mundo, en otros países, tienen sus propias instituciones que también proveen de esa información y de información pública también. Listo. Entonces, si es que en algunos casos, sobre todo ahora, la obtención de la información es más fácil, pues, lo puedes cargar, ya, ok, perfecto. Hay otro también problema que está relacionado con los datos. ¿Cuál es? La información respecto a la variable de tu interés no existe. O sea, la variable ingreso disponible, digamos que no lo tenemos. ¿Y qué hay que hacer? O podemos construir esa variable, o en todo caso podemos utilizar variables proxy. ¿Qué es una variable proxy, profe? Pues es lo que te queda, pues, para usar, ¿no? Sin términos simples, a nada hay que usar esto. Por ejemplo, nosotros qué vamos a usar, qué información se va a usar en lugar de qué, de el ingreso disponible, porque no hay un ingreso disponible cargado que sea confiable para nosotros. Entonces, utilizaremos la información acerca del PBI. El PBI será la variable proxy de nuestro ingreso disponible. Profe, pero no es, realmente conceptualmente no es, claro, no es, pues. Pero a nada, no tenemos nada más. Caballero, hay que usar eso, muchachos. Ah, ya. Entonces van a tener que enfrentarse a ese tipo de situaciones también. Por eso en la parte de la obtención de los datos y el tratamiento de los datos es donde uno más sufre normalmente. ¿Qué más? Una vez de que ya tengamos los datos, señores, pues vamos a proceder a la estimación, ¿sí? En la estimación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular, ¿cierto? A estimar los parámetros de nuestro modelo, porque repito otra vez, las variables ya
tienen sus valores. Queremos calcular los parámetros. ¿Para qué? Para utilizando esos parámetros, después estimar el valor futuro de nuestra variable. Profe, respecto a las variables, ¿cuál es la variable que yo trato de explicar? Ah, esta es la variable que quiero explicar. Esta, el consumo. ¿En función de qué? En función de esta otra variable. Ah, ya. El consumo, entonces, es lo que yo quiero proyectar, lo que quiero estimar, ¿cierto? A su valor futuro, ¿sí? Ajá. Y para ello voy a utilizar los datos del ingreso disponible, o en todo caso de la variable proxy del PBI. Sí, así es, joven alumnito, estás en lo correcto. Ah, ya, profe. Listo. ¿Y cómo se llama esa variable que yo estoy interesado en explicar? O sea, el consumo. Se llama variable dependiente, porque depende del comportamiento de la otra variable, que en este caso es el ingreso disponible. Y el ingreso disponible sería la variable independiente. ¿Ok? Reciben otros nombrecitos, pero hasta ahí vamos a dejarlo con esos nombres matemáticos. ¿Ya? Después ya le daremos los otros nombrecitos que también corresponden ya para nuestro campo. Listo, entonces cuando ya tenemos los datos, vamos a la estimación. Y una vez de que nuestros datos ya estén manejados y limpios y estén tratados, porque de aquí a acá sí, hay un tratamiento de datos que te va a demorar, ¿cierto? Los científicos de datos, por ejemplo, el 70% de su proyecto es limpieza de datos, manejo de datos. Y el 30% es lo demás, correr el modelo, dar búsqueda de modelo más importante, ¿cierto? De forma similar, los economistas también tienen que tratar los datos, trabajar los datos. ¿Para qué? Para tener datos limpios y esos datos limpios ya podemos utilizarlo para correr el modelo, ¿no? Para hacer nuestras estimaciones. Entonces, muy bien. Podemos estimar los parámetros del modelo econométrico y así obtener un valor muestral del intercepto. Profe, a ver. ¿Cómo que valor muestral? Ya, te voy a leer un poquito, ¿sí? Normalmente, la información poblacional, la data poblacional, no está disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy caro de recolectar, digamos. Es muy, pero muy caro de, de tener a la mano, de trabajarlo. Recuerda, por ejemplo, que en países como Estados Unidos se hace un gran censo cada 10 años. En Perú, por ejemplo, también se hace un gran censo cada cierto tiempo que hay plata, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Perfecto, profesor. Entonces, si hacen eso el 2011, perdón, el 2021, para el 2022, ¿ya tienen los datos? No. El tratamiento de los datos va a durar tanto que posiblemente salga en el 24. O sea, se demoran, sí, se demoran bastante. Entonces, hay que, trabajarlo, ¿con qué? Pues a nivel muestral. La información es más fácil trabajar tomando muestras. ¿Sí? Entonces se hace un muestreo aleatorio, por ejemplo, respecto a la información que queramos nosotros, que querramos obtener para hacer nuestro modelo, luego la limpieza y todo demás, ¿no? Pero luego ya se hace la estimación con esa información muestral, o sea que va a ser un valor muestral. Este beta sub 1 y este beta sub 2, ¿cierto? Nuestra población va a consumir en el modelo que estamos hablando, van a ser hallados, estimados con información muestral. ¿Ya? Después vamos a ver un poquito acerca si es que realmente esa data muestral va a reflejar el comportamiento de la data poblacional o de la variable en términos poblacionales. ¿Ya? Pero bueno, vamos a asumir que sí y que ya estimamos el beta 1 y el beta 2 de nuestro modelo utilizando pues nuestra muestra de datos. Ahora, nosotros vamos a realizar también esa estimación en la parte práctica y vamos a darnos con que tenemos este valor. Ojo, la data que hemos utilizado, que estamos utilizando, va a ser la data del libro de Bujarati. ¿Sí? Vamos a replicar lo que Bujarati está presentando en el modelo. Obviamente, adicionándole ciertas cositas que o que a nosotros nos gustaría que ustedes también aprendan. Entonces, ¿qué dice después en la parte de la sexta parte de esta metodología clásica de la econometría, de cómo trabajar con los modelos econométricos? Bueno, Keynes esperaba, obviamente, que la propensión a consumir, como él lo dijo, fuese positiva, pero menor que 1. Y nosotros estimamos que ese beta sub 2, ¿cierto? Como es estimado, ahí está con su gorrita, es igual a 0.7218343, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es si esto realmente es estadísticamente menor que 1, ¿ya?
porque no queremos pensar de que no, de un chispazo, ¡pum!, salió eso. No, queremos probarlo estadísticamente. Y para eso se hace la prueba de hipótesis o los test de hipótesis, que es parte fundamental también de la parte de la estadística, perdón, de la estadística, obviamente, la inferencia estadística, y para nosotros en la econometría. Entonces se tiene que probar eso. Después vamos a ver al pronóstico o a la predicción. ¿Qué vamos a hacer aquí? Una vez que nosotros ya hayamos terminado de validar el modelo, ¿cierto? Como con el test de hipótesis, por ejemplo. En el caso de los modelos de Machine Learning, por ejemplo, recuerda que la regresión lineal es un modelo básico del Machine Learning también. Tenemos nuestro conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Y de prueba, ya, muy bien, todo perfecto. Ahí estamos validando, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que el modelo ya esté validado, entonces vamos a utilizarlo para predecir el valor, ¿cierto? O los valores esperados de nuestra variable explicada, ¿sí? De nuestra variable dependiente, de nuestra variable Y, que representa para nosotros en este ejemplo al consumo de los hogares. Entonces, ya podemos utilizar y hacemos las predicciones de pronóstico, ¿sí? Vamos a hacerlo en R, un pequeño ejemplo que siguiendo el ejemplo de Bujarati, pero lo vamos a hacer nosotros también, ¿ya? Entonces, y después, profe, después podemos utilizarlo para el control, ¿cierto? O en todo caso, aplicación de políticas económicas. Por ejemplo, a ver, según este casito, este ejemplito, vamos a preguntarnos, oye, ¿cuál es el nivel o qué nivel de ingreso, ¿cierto? Va a garantizar, ¿cierto? Que tengamos un gasto de consumo fijado, ¿cierto? Un determinado gasto de consumo fijado como meta, ¿sí? Por ejemplo, si el consumo quiere hacer, o sea, 8.000 millones de dólares, ponte, ¿sí? Entonces, cuál va a tener que ser el nivel de PBI, ya que estamos utilizando los datos del PBI, ¿cierto? Que nos dé ese valor, que nos permita dar ese valor. Obviamente, teniendo ya como válido el valor de los parámetros que componen nuestro modelo. Entonces, lo que se puede hacer ahí simplemente es un poco de juego algebraico, dado la simplicidad de este ejemplo. Y vamos a obtener un valor, ya, este es el valor. Y tenemos que llegar a esto. Entonces, vamos a tratar de combinar una serie de políticas, básicamente fiscal y monetaria, para obtener ese nivel de PBI. ¿Por qué? Porque si obtengo ese PBI, ya hemos visto que con lo que hemos encontrado en nuestro modelo, va a darles a las familias un nivel de consumo tanto. Y eso está bien. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, ahí está, mira, para el control o para la aplicación de políticas económicas, para la búsqueda de algunos objetivos o metas. Entonces, todo este trabajo, y sobre todo en esta parte simple de la explicación, estamos viendo que pues, nos va a permitir a obtener un resultado que va a ser válido y aplicable, ¿sí? Entonces, se recomienda de que se utilice esta pequeña metodología clásica para el trabajo o para sus trabajos econométricos. Obviamente, ya después, cuando conozcan más del tema, ya pueden hacer determinadas cambios, ¿sí? Pero lo básico, básico es lo que estamos presentando ahora. Luego vamos a seguir y vamos a hablar un poquito de los datos, ¿cierto? Básicamente de los tipos, ¿sí? Como sabemos que en la ciencia econométrica, en la econometría, los datos van a provenir de dos fuentes, básicamente, ¿sí? Primero, los experimentos y los que son basados única y exclusivamente en observaciones. ¿Hay diferencias? Obviamente. Los primeros son llamados datos experimentales y los otros datos no experimentales o, mejor dicho, datos observacionales. Profesor, dígame. ¿Y los datos experimentales vienen de un experimento? Así es. Vienen de experimentos diseñados, ¿cierto? Hay un curso en estadística que se llama diseño de experimentos, ¿ya? Pero en economía no nos suelen enseñar, no nos suelen enseñar, ¿sí? Pero existe ese curso, existe esa materia, existe esas técnicas, ¿ok? Vamos a ver rápidamente y escuetamente qué podemos entender nosotros como datos experimentales. Acá nos dice que los datos experimentales provienen de experimentos diseñados para evaluar el tratamiento o una política a investigar, ¿cierto? Un determinado efecto causal. Profesor, no entiendo nada. Ya, vamos a imaginar esto, mira acá. Vamos a imaginar que tenemos un grupito de alumnos, ¿sí? Un grupito de alumnos. Aquí está. Estos alumnitos, ahí está. Y todos se parecen, ¿sí? Todos se parecen. Aquí también está, ¿no? Todos son rojos, mira. Ahí está.
Listo. Entonces, yo voy a seleccionar aleatoriamente, ¿cierto? Hago una selección de esa población de niños y unos cuantos van a ir para acá y otros cuantos van a ir para acá. Y voy a separar, mira acá, voy a separar, ¿cierto? En dos grupos. Ahí está este grupo y este grupo. Voy a separar en dos grupos. Profe, ¿por qué? Porque a este grupo le voy a dar un tratamiento. Profe, ¿que están enfermos? No, así se llama el nombre técnico, es tratamiento, un tratamiento. ¿Ya? Y ese es el grupo de tratamiento y este es el grupo de control. Ahí está. Entonces, a los grupos de tratamiento le voy a dar algo diferente que no les voy a dar al grupo de control. Por ejemplo, vamos a imaginar, vamos a subirnos un poco los humos, ¿ya? Vamos a imaginar que este grupo son los que están llevando el curso de econometría con nosotros, ¿sí? Con MDA. Muy bien, perfecto. Y este grupo no, ¿no? Ellos no. No llevan nada, simplemente van a ir directamente a sus clases, ¿cierto? Ahí a morir o a matar. En cambio, tú vas a ir preparado previamente. Entonces, queremos saber, ¿cierto? Queremos nosotros evaluar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser qué? El impacto, ¿cierto? Que va a tener estos muchachos sobre estos muchachos, dado que a ellos se les ha dado un tratamiento, se les ha dado el curso de introducción a la econometría de MEDA. En cambio, a ellos no. Entonces, luego vamos a evaluar, ¿cierto? Se les va a entrenar todo y luego vamos a explicar, ver cuánto es lo que sacan, cuánto es lo que sacan en sus notas, ¿sí? Cuánto es lo que sacan en sus notas y en sus cursos, porque es un indicador cuantitativo que nosotros podemos tener. Obviamente, va a haber errores también en el recojo y en la asignación de las notas. ¿Por qué? Porque posiblemente va a ser eh, va a seguir siendo online, entonces tienes opciones a ayudas online, ¿cierto? Entonces ahí hay un, un pequeño, digamos que se está ensuciando el dato, ¿cierto? Pero vamos a imaginar que no, que lo haces tú con tu propio esfuerzo, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver. Y si es que al final, obviamente lo más probable es que los que tienen el tratamiento, los que tienen las clases de MDA antes de llevar el curso de econometría, van a obtener mejores resultados. Entonces vamos a tener eso. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un experimento. Profe, pero para hacer eso necesitamos plata. Así es, se necesita mucho dinero. Es por eso que nosotros no podemos hacer ese tipo de experimentos normalmente. ¿Sí? Hay experimentos, muchachos, en los cuales se ha hecho esta misma división, pero a niños desde que eran muy pequeños hasta, digamos, ya imaginemos, hasta llegado a la universidad o hasta todo lo que es secundaria, ¿no? A unos se le dieron grupos reducidos y a otros grupos más grandes de compañeros. Digamos que este grupo va a tener como máximo 10 alumnos y este grupo tiene los 45 alumnos de cada colegio estatal, por ejemplo, aquí en el Perú. Entonces, va a haber diferencias, ¿cierto? Va a haber diferencias. A pesar de que puedan ser los mismos profesores, ¿ah? Va a haber diferencias en los resultados. ¿Por qué? Se supone que con 10 alumnos es mucho más personalizado. Es algo, por ejemplo, saliendo un poco del tema, algo de la ventaja de la educación online versus la educación presencial. En la presencial, tú estás sujeto a que alguien te distraiga también. En la online, solamente tú te puedes distraer, ¿verdad? Entonces, ahí está. Volviendo, eso es un experimento. Y hacer todo eso desde que era niño hasta que salió del colegio es un montón de plata. Y muchos no pueden costearse. Y más aún, no se puede hacer tantos experimentos en la parte económica. ¿Por qué? Porque nuestros temas son básicamente, no sé, por ejemplo, eh, no vas a encontrar una economía similar a las características de Perú para aplicarle esa diferencia de tratamiento, ¿no? No vas a encontrar eso. Profe, Chile, vecino, Bolivia, no van a ser iguales, ¿cierto? En principio, Chile no tiene tanta cordillera como nosotros, no tiene selva. Y ya saben, Bolivia no tiene mar. Entonces, no puede haber ese tipo de sectores económicos comparativos. Entonces, no son estos individuos, si bien fueron seleccionados aleatoriamente, ¿cierto? Son similares entre ellos, de forma así, sin nada, sin lo verde. O sea, todo rojito son similares, ¿ok?
Lo único que lo diferencia son el tratamiento y aquí el que no tiene tratamiento. No se puede hacer muchos experimentos en economía. Ahora, profe, entonces nosotros vamos a trabajar básicamente con datos observacionales. Así es. Así es, joven alumnito. Vamos a trabajar con datos observacionales, ¿no? Los no experimentales. ¿Ya? Y estos datos son los que básicamente se recopilan, se recogen, porque son datos que se obtienen mediante la observación, muchachos, del comportamiento real de la economía. Obviamente fuera de un marco experimental, porque no se compone de un experimento, ¿no? Por eso se llaman datos observacionales. Ves la realidad y recoges la realidad y ya está, ¿ya? Por ejemplo, aquí se recopila mediante las encuestas, por ejemplo, mediante las encuestas. Entonces ya tenemos esa diferencia, ¿cierto?, de las fuentes de datos, ¿no?, entre experimentales y observacionales. Ojo, no implica de que no existan datos experimentales para la aplicación de las técnicas econométricas, ¿ya? No es eso, sino que es muy caro tener o hacer esos experimentos, ¿ya? Otro, ¿qué más? Tanto si los datos sean de carácter experimental o no experimental, pues nuestras datasets o nuestra base de datos van a componerse básicamente de tres tipos, ¿no? Los llamados datos de sección cruzada, ¿no? O cross section, los datos de series temporales o las series de tiempo y los famosos datos de panel, ¿sí? Entonces, estos tres tipos de datos de información es lo que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en, en el trabajo econométrico. Vamos a presentarlos. Vamos a empezar con, con los datos de sección cruzada. Empezamos. En principio aquí es esta la característica. Son datos de individuos, ¿sí? De individuos. Voy a cambiar de color para que se note mejor. Son datos de individuos, señores, o entidades, ¿cierto? De los cuales nosotros estemos interesados en evaluar su comportamiento, obviamente, ¿no? Son individuos, ¿cierto? Pero mira acá, para un único periodo de tiempo. O sea, es como si fuese una foto, ¿sí? En la foto, ¿cómo es? Profe, yo poso, ya. Olvídate eso, olvídate eso. En la foto te toman la foto y te quedas así. Lo que sale en la foto se queda ahí. El que sale en la foto se queda ahí, ¿cierto? Como en con tu foto de promoción. Ahí están todos tu promoción y tienen todos esos rostros. Ahora, si se reúnen, muchos están pelados, ¿cierto? El gordo adelgazó, el flaco engordó, ¿cierto? El chato creció, etcétera. Ha cambiado. Pero en la foto, ¿no? Te queda el recuerdo. Ahí, bueno, por ejemplo, en mis fotos, ahí tenía menos cachetes, por ejemplo. Pero ahí está. Es un dato de sesión cruzada. Es para un individuo, ¿cierto? O en todo caso, varios individuos, obviamente diferentes, pues. Por algo te dije la foto de promoción, ¿cierto? Porque hay diferentes individuos que están ahí metidos. Pero en un momento dado. Esto es como una foto, muchachos. Con estos datos de sección cruzada, nosotros podemos aprender mucho sobre las relaciones entre las variables, ¿sí? Estudiando, pues, las diferencias que van a existir entre los individuos que estamos relacionados, ya sea que estemos interesados, ¿no? Las personas, las empresas u otras instituciones que estemos nosotros utilizando la información que estamos modelando. ¿Qué más? Obviamente es durante un único periodo de tiempo, ¿sí? Eso es lo que caracteriza. En sección cruzada son varios individuos diferentes, obviamente, pero en un solo periodo de tiempo. Es una foto de promoción es esto, ¿ya? El otro son los datos de serie de tiempo. ¿Por qué se llaman series de tiempo? Porque son un conjunto de datos, ¿sí? Una serie de datos a lo largo del tiempo. Series de tiempo, ¿no? Serie de datos a lo largo del tiempo, ¿no? Mira qué dice acá. Son datos para un único individuo o entidad que van a ser recogidos en múltiples periodos de tiempo. Por ejemplo, vamos a imaginar aquí, eh, vamos a imaginar que tú eres el individuo, ¿ya? Y que tenemos tu reporte de pagos de todo el año, o sea, cada mes. O sea, tú eres el individuo y de ti se te está averiguando o se está considerando tu nivel de ingreso mensual. Y tenemos 12 meses. O sea, a lo largo de 12 meses estamos viendo cuánto ha cambiado o no ha cambiado tu ingreso. Pero mi ingreso salarial es fijo. No necesariamente. Hay personas que obtienen fuentes de ingresos de más de una fuente, ¿sí?
Ya, pues, ¿por qué? Porque ya sabes que si se cae uno, tienes que tener el otro, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está, mira, te están recogiendo tu información para varios periodos de tiempo. ¿Eso qué es? Es una data de serie de tiempo. Profe, ¿y para qué nosotros vamos a utilizar o para qué nos sirve? Pues para estudiar la evolución de dichas variables en el tiempo. Profe, no es una variable, pueden ser varias variables, ¿sí? Por ejemplo, podemos acá hablar acerca del PBI, ¿cierto? El PBI, ¿cierto? Aquí va a ser, aquí el individuo va a ser el PBI del Perú, ¿cierto? Y acá como variables que vamos a buscar, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí el desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo. El desempleo, la tasa de inflación, muchachos, y otra variable, y otras, por ejemplo. Ya está. Tenemos aquí tres variables, cierro tres variables, una, dos y tres, que vamos a utilizar para explicar a esta variable, o sea, tendríamos cuatro variables. ¿Y qué más? Y tenemos un solo individuo, que va a ser el Perú. Ah, pero va a ser para el periodo igual a 1, periodo igual a 2, hasta el periodo igual a 100, ponte. De los últimos 100 años, por ejemplo, el PBI del país de los últimos 100 años. Aunque esa data no es confiable, ¿no? La data confiable ya empieza a partir del 90. Entonces, ya, desde el 2000, desde el 90 hasta el 2022, los últimos 21 años, porque el 22 ya todavía está en proyección. Ya está, nada más de esos años. Eso nos da la serie temporal. El último es una especie de combinación de estas dos últimas, de estas dos primeras, ¿sí? La data serie de datos de panel. Pues son datos de varios individuos, como la sección cruzada, ¿cierto? Con los que cada individuo se observa durante uno, dos o más periodos de tiempo. Como de las series temporales. Así es. ¿Sí? Los datos de panel es una extraña combinación, digamos, no, una especial combinación, mejor, una especial combinación entre los datos de sección cruzada, ¿cierto? Con series temporales. ¿Y para qué nos van a utilizar? Pues para ver relaciones económicas a partir de dónde? Pues de las experiencias de todos estos múltiples individuos que estamos recogiendo su información, ¿cierto? Y obviamente de la evolución, ahí viene el componente temporal, ¿cierto? La evolución del tiempo de las variables en cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué van a hacer aquí? Por ejemplo, vamos a decir de que a una determinada casa, ¿cierto? Se le va a hacer un cuestionario acerca de su nivel de ingreso, gastos, número de familiares, etcétera, 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 ¿no? A lo largo de 10 años. ¿Ya? Profe, ¿solamente a una? No, a varias. A varios casos se le han seleccionado durante 10 años, se le va a ir preguntando cada vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Profe, ¿para qué? Para construir datos de panel, ¿sí? Porque así tenemos esos mismos individuos, los mismos individuos, diferentes individuos, ¿cierto? Y cada año le vamos a estar preguntando respecto de las mismas variables. Ojo, y no necesariamente van a ser las mismas respuestas, ¿sí? Si son 10 años, por ejemplo, el joven que tenía 15 años, ¿cierto? Ya para el último ya tiene 25 y posiblemente ya tiene familia. Entonces va a pasar de ser soltero a casado, como una de la información que va a dar. Va a tener hijos, por ejemplo. Dos, vamos a decir que tuvo dos hijos. Ahí está. O posiblemente ya ni siquiera vive ahí. No, eso también es un problema, ¿no? De la recolección así de los datos. Pero bueno, son cosas que suceden y para eso está la limpieza de datos también. Entonces, esos tres tipos de datos se van a reflejar mucho mejor viendo este gráfico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, los datos de sección cruzada, ¿qué tenemos? Tenemos, aquí básicamente es una pared con cuadritos. Profesor, ¿qué significa eso? Esa pared con cuadritos, ¿cierto? Mira, los casos son ¿qué? Son los individuos. Estos son los individuos, ¿sí? N es el número de individuos, ¿cierto? Son el número de tus compañeros que están ahí en la foto. Y estos, las variables, o sea, respecto de qué? De algunas variables que estemos interesados. Por ejemplo, puede ser la talla, el peso, el color de cabello, color de ojos, ¿cierto? ¿No? Entre otras cosas, ¿verdad? Y esos, profe, pero es una foto. Ahí está la foto, mira. Es como una cartulina, una foto. ¿Ya? Es una foto. La data de sección cruzada. En cambio, la de series de tiempo, ¿cómo es? Tenemos varias variables, tenemos K variables, ¿cierto? Pero para un solo individuo. Para un solo individuo. A lo largo del tiempo.
¿Bien? Hay un componente aquí que temporal. Y aquí tenemos componentes de individuos, individual, digamos, ¿no? De individuos, ¿sí? Entonces tenemos aquí el componente de individuos y el componente temporal en la parte de serie de tiempo. Y si vemos a la parte de datos de panel, donde estamos viendo que hay una combinación de series de tiempo con datos de corte transversal, ¿cierto? Entonces, aquí que vemos que tenemos un componente o una dimensión temporal y una dimensión de individuos, ¿cierto? Para muchos individuos se le va a preguntar respecto de las variables, las mismas variables para todos, a lo largo del tiempo. ¿Me entiendes? Esto es como si fuese un cubo de información, mira. Es como si fuese un cubo de información, ¿no? Tienes ahí muchos individuos. Imagínate un Excel, imagínate un Excel así, como el que está acá así, ¿no? Donde tienes mucho, como es de acá, tienes muchos individuos, aquí están tus individuos, las variables x1, x2 hasta el xk. Tus variables, y a todo esto le das profundidad. O sea, que esto vaya para atrás o para adelante como tú quieras, que vaya para allá, ¿cierto? O para adelante como tú quieras. Y cada profundidad que implica es un periodo de tiempo. O sea, mientras más profundo sea, son más años, ¿cierto? Que se está recolectando respecto de la información de esas variables, ¿cierto? Para esos individuos. Y eso es una data de panel, un panel data, ¿no? Los datos de panel. Entonces, obviamente cada tipo de dato tiene una metodología característica, un tratamiento característico en la econometría. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. Espero que hasta ahí ya estés un poco más empapado de la información preliminar que necesitamos. Porque ahora vamos a hablar acerca de la introducción al análisis de regresión. Es la introducción, no es en sí el modelo lineal, no, es la parte conceptual que nosotros necesitamos saber. ¿Ok? Y vamos a empezar con la parte histórica y la parte moderna. Históricamente, ¿cierto? Pues el primerísimo en acuñar el término regresión fue Francis Galton. Profe, ¿por qué? Porque él estuvo realizando estudios respecto a las tallas de los individuos, digamos, de un pueblo, ¿ya? De una ciudad, un pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué notó Galton? Lo que Galton notó es que existían hijos, ¿cierto? De padres altos, ¿sí? Y hijos también, bueno, e hijos de padres bajos, o sea, eran, como dice acá, inusualmente altos o inusualmente bajos, ¿cierto? Pero la estatura de esos hijos en promedio, ¿cierto? Tendían, o sea, volvían al promedio de toda la población. Él le llamó la regresión a la mediocridad, ¿cierto? Por ejemplo, si tu familia es bastante alta, entonces, ¿cierto? Es inusualmente alto, entonces, ¿qué va a pasar? Pues tu hijo va a salir un poco más bajo que tú. Profe, ¿tendría que ser más alto que yo? No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Entonces va a salir un poco más bajo que tú. Profe, mi papá es chiquitito. Ya, tu papá es chiquitito, pero tú saliste más alto que él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú te estás yendo, ¿cierto? Al promedio de los datos de toda la población. Entonces, ¿qué es lo que concluye? Que los hijos, la talla de los hijos, pues regresan a la estatura promedio de todos los demás, es decir, de la población. A eso lo llamó la regresión a la mediocridad, pues. Por eso se llama análisis de regresión. Por eso él fue el primerísimo en acuñar esa terminología, ¿no? Regresión. Eso fue como se originó, muchachos. Pero ahora nosotros hablamos de que la econometría, ¿cierto? Básicamente la regresión, que es el modelo básico, ¿cierto? De la econometría. Eh, ¿Cómo se va a interpretar ahora de forma mucho más moderna? Pues la regresión va a tratar del estudio de la dependencia, mira acá, de una variable respecto de un modelo de regresión simple, o más variables, un modelo de regresión múltiple, ¿cierto? Profe, ¿y para qué estudiamos eso? Porque tenemos el objetivo de la estimación, de realizar la estimación o la predicción del valor medio, ¿cierto? ¿Cierto? ¿De qué? De la variable dependiente.
en función de los valores que ya conocemos, ¿cierto? Y que se asumen fijos, ¿no? Se asumen fijos de la variable explicativa. Eso es lo que hacemos nosotros con el análisis de regresión. Por eso vamos a seguir avanzando un poquito más y tenemos que ahondar un poquito más respecto de esta parte. A ver, vamos a hablar respecto a lo que son relaciones estadísticas versus relaciones determinísticas o funcionales. ¿Son diferentes? Obviamente que sí. ¿Cuál nos interesa? Pues a nosotros nos interesa la dependencia estadística, no la determinística. Si hemos visto en la parte de la metodología de la econometría, hemos hablado respecto de que el modelo matemático, ¿cierto? Que nos da una relación funcional exacta, tenemos que darle su chispita, ¿verdad? Su componente aleatorio. ¿Para qué? Para que es un modelo econométrico. Si no, no, no nos va a salir bien las cosas. No, no vamos a confiar porque no es determinística las relaciones sociales o las relaciones económicas. ¿Sí? En nuestro análisis de regresión, a nosotros nos interesa lo que se conoce como la dependencia estadística. ¿Sí? Entonces, esta dependencia, ¿cierto? Dentro de estas relaciones van a analizarse lo que se conoce como las variables aleatorias o estocásticas. ¿Y qué son estas variables aleatorias o estocásticas? Pues son variables que tienen, ¿cierto? Asociado una probabilidad de ocurrencia. O sea, tienen una distribución de probabilidad. Puede que haga frío o puede que haga calor. El clima es estocástico. Profesor, pero el clima dice que va a llover. Ya, pero o sea, te pueden dar una proyección. ¿Eso está basado en qué? Pues en un montón de datos que existe, ¿cierto? Y de regularidades. Pero a veces, ¿cierto? O muchas veces a veces, ¿cierto? Dice que va a llover y sale el sol. O dice que va a llover, no, o dice que va a salir el sol y va a llover, ¿cierto? Suelen equivocarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es un componente estocástico. Es aleatorio. ¿Hay una probabilidad de que ocurra? Sí, pero la probabilidad no te va a dar la certeza, a menos de que sea el 1, pues, o el 0, ¿no? Pero no, la probabilidad normalmente, si hay una distribución de probabilidad, van a ser menores que 1, todos. Entonces no te va a dar algo exacto. Ya, eso es la parte que nos interesa a nosotros. Ver lo que no es exacto, ¿no? Buscar esa relación estadística. Tratar con variables aleatorias. Por eso es un modelo econométrico y no un modelo simplemente matemático. Por otra parte, lo que es una relación determinista, ¿cierto? Para nosotros no es de nuestro interés, ¿cierto? Pero hay que conocerlo para diferenciarlo con lo que es una variable aleatoria, ¿no? Por ejemplo, esta relación es funcional. Vamos a decir que y, por ejemplo, es igual a ¿cuánto? A 10 más 2x. Para cualquier valor de x, tú vas a saber el valor exacto de y, ¿cierto? ¿Eso qué? Eso es determinista. Y eso es más propio de ciencias exactas y no de ciencias sociales. Ojo, las técnicas econométricas, estadísticas, no se aplican únicamente a economistas, ¿sí? Se aplica a muchas otras ramas, a la ciencia política, a la antropología, a la biología, etcétera, 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 ¿sí? La dependencia funcional, muchachos, también se maneja, también hay variables, pero estas no son aleatorias, no son estocásticas, ya son más variables exactas. Profe, pero puede haber algún error, ¿no? Sí, puede haber un error, pero el error va a estar en la parte de la medición, no en la parte de la determinación en sí de la variable, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes que la gravedad se puede medir, ¿sí? ¿No? Y que puede ser diferente, ¿cierto? Por unas pequeñas, unas chiquititas diferencias, ¿cierto? Dependiendo de qué parte del ecuador estás midiéndolo, ¿cierto? O qué tan alejado del ecuador estás midiéndolo, ¿ya? O otro también puede ser un error de que por el componente mecánico, o sea, por la herramienta de medición. O sea, es sumamente chiquitito, imperceptible para nosotros, pero es de vital importancia para los viajes espaciales, por ejemplo. ¿Sí? Es demasiado, tiene que ser exacto, el margen de error tiene que ser sumamente chiquito. ¿Por qué? Porque si tú vas a lanzar un proyectil desde la Tierra y quieres que llegue a la Luna, un cohete, por ejemplo, ¿cierto? ¿No? Y justo quieres que llegue en la misma velocidad en la que se está moviendo la Luna, para que no se lo carguen el cohete, ¿cierto? Para que alunice bien. Ya, tu medición tiene que ser exacta, pues. El más mínimo error va a ser de que, por ejemplo, que pase lo que le pasó a los cohetes de Elon Musk, ¿cierto? Los primeros, ¿cierto? SpaceX,
Cuando estuvieron regresando, pues, ¡pum! Pisaron mal, cayó. ¿Qué pasó? Error, ¿cierto? Profe, pero la física, sí, 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 son exactas, podemos modelar con ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, todo bacán, ¿no? Pero hay un componente también de error que puede ser por la parte de la herramienta con la que han medido esos datos. Pero eso no nos importa. No nos importa la parte determinística, así como conceptualmente la parte determinística no es de nuestro interés, sino la parte aleatoria. Ahora, aquí necesito que pongan mucha atención. Vamos a hablar acerca de la regresión, ¿cierto? Y la causalidad. En econometría es muy importante determinar la causalidad, ¿ya? Profe, ¿y qué implica la causalidad? O sea, ¿en qué dirección va las cosas? Por ejemplo, nosotros al decir esto, de que Y está en función de X, ¿qué dice? ¿Qué no que dice? Que X determina a Y no es al revés. Profe, pero si yo despejo Y en mi ecuación, claro, como hablamos en mis clases de matemática para economía 1, ¿cierto? En matemática se puede hacer, pero en economía eso no tiene sentido. Como vamos a ver en este ejemplo de esta buena serie de televisión que recomiendo que vean, muchachos, ¿no? Pero vamos primero con la parte teórica y luego vamos a entenderlo con la parte del ejemplo, ¿ok? Vamos a ver. Recuerda esto. Si bien, ¿cierto? El análisis de regresión que vamos a ver tiene que ver con la dependencia estadística, ¿ok? Eso está bien. La existencia de la dependencia estadística no, repito, no va a implicar necesariamente que exista causalidad, ¿sí? No va a existir, no va a decirte que, como hay dependencia estadística, va a haber causalidad sí o sí. No, eso no es así. Nosotros tenemos que no solamente ver con las pruebas o con los datos, ¿sí? Y con los estadísticos que podemos calcular. Tenemos nosotros que buscar, ¿cierto? ¿De dónde? Pues de otros lugares, ¿sí? Nuestra idea, nuestra noción de causalidad debe provenir de las estadísticas externas o en último término, en otro caso, de nuestra teoría económica, de una teoría. Siempre les explicaba así a mis alumnos respecto a la causalidad. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en presencial, ¿sí? Y no de forma virtual en esta clase. Imaginemos de que, no sé, tú ya no eres mi alumno y nos mechamos, nos peleamos, ¿sí? Y yo te doy un golpe en la nariz, ¿sí? Y producto de ese golpe, vas a sangrar, ¿sí o no? Y hasta llorar posiblemente. Ya, sangras. O sea que X es el golpe. ¿Y Y qué es? Es el sangrado, ¿sí? O sea, el hecho de que si yo te doy el golpe en la nariz, ¡pum! ¿No? A mi puro estilo, ¿cierto? Vas a sangrar. ¿Hay una causalidad? Pues sí, ¿no? Porque te he roto las venas, te he movido, ¿no? Te cambió la cara completamente, ¿no? Ay, 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 perfecto. Pero, profe, ¿y qué pasaría si fuese al revés? ¿Y no va a causar X? O sea, si yo te veo sangrando, yo voy corriendo y pum, te meto un golpe. No, eso no ocurre así. Ahí no hay causalidad. La causalidad es unilateral, muchachos. ¿Ya? Es unilateral. Por eso, recuerda esto, que una relación estadística, por más fuerte, por más sugerente que sea, nunca, escúchalo bien, nunca podrá establecer así, a ciencia cierta, al 100%, una conexión causal. ¿Ya? Ahora, esto te lo voy a explicar con este ejemplo de esta serie. Así, además del ejemplo del golpe que acabo de darte. No del golpe que te di, sino de acabo de dar el ejemplo. Por ejemplo, en este episodio, Robin, para los que no vieron la serie, les recomiendo que vean, ya le dije, Robin, que está aquí, ella, iba a marcharse, ¿cierto? A un nuevo trabajo en otro lugar, distinto a donde viven ellos. A ver, hay una pregunta. La danza de la lluvia, así es, Sebastián. Muy bien, Sebastián. La danza de la lluvia, así es. Entonces, ¿qué pasó? Pues aquí, si mal no recuerdo, eh, Ted, que es el protagonista, Ted, lo que dice es, voy a hacer de que llueva, ¿cierto?
para que no se vaya, porque un cambio climatológico va a hacer de que, de que los aviones no salgan, ¿cierto? Se retrasen los vuelos y pueda yo ir a encontrarla porque ya no llego ya, si es que voy ahorita. Y acá está Barney, su amigo, ¿cierto? Que está ahí esperando y comienza a hacer el baile, ¿no? De la danza de la lluvia. Está ahí bailando, bailando, bailando y, oh sorpresa, llueve, llueve. Y Ted, toda su vida, va a pensar de que él hizo llover y que él tuvo el suficiente concentración o poder para qué, para que llueva. Y es así como cuando va a la casa de Robin, ella sale y está ahí, no se fue. Al final no se fue. Y él siempre va a pensar de que como él bailó, hizo la danza de la lluvia, oye, estoy bailando ahorita, hizo la danza de la lluvia, entonces vino la tormenta, vino la lluvia. Y eso no es así, pues. Ahí no hay causalidad, hay casualidad, ¿sí? Ahí hay casualidad, que no es lo mismo que causalidad. La casualidad simplemente es un chispazo, nada más. ¿Entiendes? ¿Ya? Una relación estadística por sí misma no va a poder, ni por lógica, implicar causalidad, ¿no? Nosotros necesitamos acudir a consideraciones a priori, o sea, cosas que ya han sucedido antes de nuestra experiencia, antes de la experiencia de lo que vamos a hacer, o en todo caso, a consideraciones teóricas, a lo que dice la teoría, ¿no? Nuestra teoría, en el ejemplo anterior, ¿qué dice? Que el consumo depende del ingreso, porque si no tengo ingreso, no voy a tener consumo. ¿Será igual al revés? Pregúntate, ¿el consumo, digo, el ingreso va a depender de tu consumo? Yo creo que no, ¿verdad? Profe, pero las matemáticas y despejo, claro, las matemáticas, pero esas matemáticas, sí, eh, son eso, matemáticas, y te van a dar todo lo que tú, como tus operaciones se hagan. Entonces, no, tenemos que saber y entender bien qué es la causalidad y por qué es tan importante para nuestros modelos. Al final, por ejemplo, si tú te equivocas en algo como la causalidad, vas a llegar, ¿cierto?, a explicar algo importante. Por ejemplo, mira, vamos a imaginar que, ¿cierto?, que el consumo, aquí el consumo, está en función del ingreso disponible. ¿Ok? Perfecto. Esto está muy bien. ¿Sí? Tu R cuadrado, ¿cierto?, que vamos a ver después, va a ser cercano a 1, perfecto. Ok, está muy bien. ¿Qué más? Perfecto, pero si yo despejo mi ingreso disponible, matemáticamente hablando, va a ser una función inversa, ¿cierto? Del consumo. Obviamente, matemáticamente hablando, está bien, ¿sí? Pero teóricamente hablando, ¿será así? Profe, si yo consumo mucho, entonces tengo plata. Pregunta, ¿con qué plata has consumido? Ah, profe, con mi consumo, no, no, no. No vas a decir con tu consumo autónomo, no, no vas a decir eso. No se puede, ¿ves? Ahí no, ahí vas a tener un problema. Profe, pero si yo regresiono, voy a tener también un R cuadrado muy elevado. Ahí hay un error, pues. Entonces, esta simple parte teórica que nos dice, oye, tienes que tener mucho cuidado con la parte teórica y con la causalidad de las variables, ¿sí? Tienes que investigar teoría. Por eso necesitamos la teoría económica para darnos el sustento, ¿sí? De nuestro modelo. Tienes que investigar. ¿Para qué? Para que esté sustentado teóricamente y no llegues a estas conclusiones. De decir, por ejemplo, aquí en el caso de TED, si bailas 2 horas, va a llover ese mismo día. ¿Ya? No va a pasar eso. No va a pasar eso, muchachos. Por eso la causalidad es muy importante. Y por eso me he tomado un buen tiempo para explicar este, esta idea. Sigamos, muchachos. Ahora, otra cosa que también es importante es la parte de la correlación. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que vemos en la correlación? Aquí hay un error pequeño. ¿Cuál es? Aquí tiene que ser que, pues, regresión, ¿no? Ahí está. Necesito regresión versus la correlación. En principio, en la regresión, a nosotros no nos interesa medir el grado de asociación lineal entre las variables, ¿sí? No nos interesa saber cuán correlacionados están las variables unas con otras. Pero en análisis de correlación sí, porque lo que quiere aquí tiene el objetivo de tratar de medir esa fuerza o ese grado de qué, de asociación lineal. Aquí sí se va a pasar. Y nosotros vamos a utilizar el coeficiente de correlación para medir esa fuerza o ese grado de asociación lineal.
Repito, lineal, porque puede haber una asociación no lineal, pero ya no se va a utilizar este coeficiente de correlación, porque es únicamente lineal, ¿no? Si mal no recuerdo, el coeficiente de Pearson. ¿Qué más? Ahora, en la regresión, ¿cierto? Nosotros vamos a buscar estimar o predecir el valor promedio de nuestra variable, ¿cierto? En función, ¿con base en qué? En los valores que se asumen fijos de la otra variable. Profesor, esta variable, ¿quién es? Es mi y, pues. ¿Y esta quién va a ser? Mi x. Ah, ya, por eso digo que y está en función de x. Con el valor de este x yo puedo obtener los valores de y. ¿Ok? Eso es lo que queremos en la regresión. Aquí no. Aquí quiero ver cómo es que eso se correlacionan, nada más. ¿Sí? ¿Y qué? Si es lineal positiva, lineal negativa, o no hay una correlación, o si es ambigua. Aquí queremos ver eso. Obviamente, eh, hacemos previamente la correlación también. ¿Por qué? Porque nos va a dar una idea respecto de si es positivo o negativo para ver la pendiente de nuestra recta regresión, por ejemplo. Ahora, aquí hay asimetría, dice, hay asimetría en el tratamiento de las variables, es decir, no se les trata de la misma forma, no se les considera de la misma forma. La variable dependiente, o sea, el y, es aleatoria, recuerda, es un componente aleatoria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aleatorio. ¿Por qué? Porque tienen el error metido ahí, ¿cierto? Nuestro modelo econométrico, ¿ya? Y además, a la explicativa, se le va a considerar como una variable que no es aleatoria, sino es determinística, ¿sí? Va a ser una variable con datos fijos, ¿cierto? En muestras repetidas. Profesor, ¿qué significa eso? Que si no, recuerda que nosotros no podemos hacer digamos, un muestreo repetidamente, o en todo caso no podemos hacer experimentos y no podemos obtener la información como sí se podría hacer en otros casos, con donde donde sí se puede hacer más factible hacer experimentos, ¿cierto? Nosotros, si sucede un fenómeno inflacionario, ahí vamos a ver, ¿cierto? Si es que nuestras teorías respecto a la inflación se van a cumplir o no, o en todo caso, si es que no se cumplen, nos van a dar más experiencia, más data para poder formular nuevas teorías respecto a la inflación, las consecuencias o las causas de la inflación, que pueden ser diferentes ahora en esta sociedad un poco más avanzada, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí está nuestro experimento, pero ese experimento, ¿de dónde viene? De la realidad, ¿ya? Y los datos que tengamos van a ser fijos porque no van a cambiar. No, profe, el día de hoy, esta semana hicimos tuvimos una inflación. La otra semana hay que tener otra, profe, para ver si no se puede hacer eso en economía. Ocurre el fenómeno y ya está. Y hay que esperar a que ocurra otra vez, ¿cierto? Cada 20, 10 años, quizá, para ver si es que hemos avanzado respecto a la elaboración de la teoría respecto a ese fenómeno económico. Por eso es que normalmente se pueden asumir que son fijos, ¿ya? Aunque también ya hay teoría que te explica de que también se pueden tratar de la misma forma como si fuesen aleatorios ambos, ¿ya? Otro, aquí en la parte de la correlación, ¿cierto? Aquí las variables son, ¿qué? Son simétricas, o sea, se trata de forma simétrica. No va a haber distinción entre las variables dependientes o las independientes, entre las explicadas o las explicativas. Ambas van a ser consideradas de forma aleatoria. Y además, la mayor parte, o por no decir casi la totalidad, de la teoría del análisis de correlación, pues se asume de que estas variables son aleatorias. Aquí no. Aquí la mayor parte de la teoría que se va a ver, obviamente, en la clase, total, en la clase, se asume de que y va a ser aleatorio y x va a ser fijo, ¿sí? Esta variable explicativa, las x van a ser fijos, mientras que las dependientes, las y, van a ser estocásticas, van a ser aleatorias. Y ahí podemos ver las diferencias entre el tratamiento de datos, ¿cierto? Los objetivos y lo que atañe a cada uno de ellos, regresión y correlación. Ahora vamos a entrar respecto a la función de regresión poblacional. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado un poquito, los datos van a provenir, ¿cierto? O mejor dicho, los datos van a reflejar el comportamiento de la población, ¿no? Dado el carácter complicado de trabajar con los datos completos, con toda la población, eso no es muy complicado en la ciencia de datos, por ejemplo, ahora, porque existe, ¿no? Ya las herramientas y el software y la capacidad, el músculo, ¿cierto?
o sea, el software, para poder tratarlos y las técnicas también, ¿sí? Pero normalmente en economía, ¿cierto? Obtener los datos de la población es muy difícil. Por eso se trata a nivel muestral. Pero se asume a nivel teórico de que hay una población. Ni siquiera se asume, hay una población. Solamente que no podemos cuantificar esa población porque no tenemos los datos completos, ¿sí? Entonces, esa población se asume de que tiene eh, una forma de ser explicada también. Nosotros vamos a explicar esa, ese comportamiento, ¿cierto? Mediante una función, al cual llamamos función de regresión poblacional. Por ejemplo, quiero que veas esos datos. Esos datos están presentes en el libro de Bujarati, por ejemplo, ¿sí? Aquí el Y sigue siendo el consumo familiar, ¿cierto? ¿Y X qué va a ser? Pues el nivel de ingreso. Esta tabla, esta representación en forma tabular, ¿qué nos está diciendo? Que acá hay niveles de ingreso, ¿sí? Aquí existen niveles de ingreso, ¿sí? Y para cada nivel de ingreso va a existir también su respectivo consumo. Por ejemplo, vamos a decir de que, a ver, si es que este ya es el consumo y acá el consumo para las familias que tienen un nivel de ingreso igual a 80, ponte $80,000, 80 millones de dólares, lo que tú quieras, 80 unidades monetarias, ¿cierto? Para un nivel de ingreso de 80, las familias suelen consumir 55, 60, 65, 70, 75 o aquí que no hay información. ¿Qué me está diciendo este cuadrito? Que para el nivel de 80, las familias van a tener un gasto semanal diferente entre ellos. No todos van a consumir lo mismo. Igual con el de 100, con el de 200, hasta con el 260. Mira, si para el que tiene nivel de 260, este, ¿cómo es su consumo? 150, 152, 165, 178, 180, 85, 91, ¿cierto? Entonces, la suma total, la sumatoria total de todo esto es esto, mira, son estas cantidades. ¿Esto qué es? Esto es la suma, ¿cierto? ¿De qué? Del consumo, ¿cierto? Dado que tengo que un ingreso dado, ¿cierto? O sea, esta cantidad total, ¿qué es? Es la cantidad total de todas las familias que tienen un nivel de 80 de ingreso. Este otro total es la sumatoria del nivel de ingresos, perdón, del nivel de consumo, dado que de todas las familias que tienen un nivel de ingreso de 100. Y así podemos avanzar hasta esto. ¿Esto qué es? Es el total de consumo, de gasto de consumo de las familias que tienen como ingreso 260. ¿Eso qué nos está diciendo? Que hay que diferenciar en una cosa, de que este valor y sobre todo este valor promedio depende, ¿cierto? Está condicionado al nivel de ingreso respectivo. No es lo mismo hablar, ¿cierto? De una media condicional, ¿cierto? De 65 con una de 113. No es lo mismo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque este promedio, ¿cierto? Se supone que es el consumo promedio para los individuos que tienen como ingresos 160. Y esto de 65 es un consumo promedio, ¿cierto? Para los individuos que tienen como ingreso 80. Profesor, ¿qué? ¿Y qué pasa si yo sumo todo esto que está aquí? Yo sumo todo esto que está aquí y saco un valor promedio con la cantidad total de familias. Ah, en ese caso, ¿cierto? Acá hay 60 familias. En ese caso, va a ser simplemente la suma total de ¿qué? De gasto de consumo entre la cantidad de familias. Entonces, profesor, no depende de cuál nivel de ingreso tengamos. O sea, es un consumo que no está condicionado. Así es un promedio no condicionado. Así es. Eso se llama valor esperado o la media no condicionada o incondicional. ¿Ya? Entonces, esta expresión que nos dice, la E, ¿qué significa? Es la esperanza matemática, ¿cierto? Y la esperanza matemática es básicamente el promedio, ¿sí? Entonces, el promedio, o sea, el valor esperado, ¿cierto? ¿De qué? De Y condicionado a X, ¿sí? Condicionado a X, o sea, dado X, ¿sí? Entonces, eso es el valor condicional, porque depende de los valores de la variable condicional. ¿Y qué es la variable condicional? Pues X, ¿sí? En cambio, la esperanza de Y únicamente, ¿qué es? Es la media, nada más.
La media no condicional, porque no está condicionado a nada. Esto es el valor incondicional, que no depende de los valores de la variable condicional, o sea, no depende de X. No es que esto, no, no, simplemente es, sumas todo este total, sumas todo, haces una sumatoria de todo, ¿cierto? Sumatoria de todo y luego agarras así. Tu valor de tu E de Y, ponte, va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de Y, ¿cierto? Entre el número de familias. Eso es esto. El de acá, ¿cómo sería? Esta esperanza, ¿cierto? De Y, dado que hay un valor de X, va a ser igual a la sumatoria de los Y, dado X, sobre la cantidad de, ¿qué? De familias que existen, ¿cierto? En X. O sea, que tienen el nivel de ingreso X. O sea, es diferente. Acá es el total y acá simplemente son la cantidad de, ¿qué? De individuos que están dentro de este nivel de ingresos. Es diferente. ¿Sí? Aquí vamos a obtener el consumo promedio condicionado. ¿Condicionado a qué? Pues al nivel de ingreso X. Y aquí simplemente el no condicionado, el que no está condicionado al nivel de ingreso. Ahora, esto que está aquí es el valor esperado condicional y a esto le vamos a dar una relación funcional, ¿sí? O sea que el valor esperado condicional depende de la variable condición, o sea, de X. Entonces, le estamos dando una notación funcional. Y acá le estamos especificando qué va a ser, por ejemplo, ¿sí? De que esta función, ¿no? Esta función, ¿cierto? Esta función, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? Será lineal, ¿cierto? ¿En qué? En variables y también ¿qué? También en parámetros. En parámetros. Estamos así dándole este comportamiento, ¿no? Recuerda que la función lo que nos está modelando es el comportamiento de los datos, ¿sí? Estamos asignándole a priori, ¿cierto? Que va a ser un comportamiento lineal, es una relación lineal, ¿cierto? Entre la variable y X, ¿no? Y esa variable Y, ¿cierto? Va a estar condicionado, va a depender del valor de X, ¿ok? Muy bien, de determinados valores de X. Entonces, respecto a la linealidad, vamos a hablar de qué? De esto que tenemos que entender también bien, ¿no? Porque el modelo, ¿cierto? O mejor dicho, la regresión lineal, la regresión se supone que son qué? Son lineales en qué? En variables, ¿cierto? Y además en parámetros. O sea, básicamente en parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué implica que sea lineal en variables? Es decir, que entre X y Y, ¿cierto? Tiene que haber qué? Una linealidad. Ahí está. Profe, ¿y el parámetro? Acá, el beta 2 está elevado al cubo, profe, ¿eso no afecta? No. Aquí es no lineal en qué? En, en parámetro, pero es lineal en variable, ¿no? Aquí, geométricamente, esta curva de regresión va a ser una línea recta, ¿sí? Va a ser una línea recta. Porque si B sub 2 es un valor numérico elevado al cubo, va a ser un valor numérico, ¿ya? Así va a ser. Por otro lado, en la parte de la linealidad de los parámetros, lo que me importa es que los parámetros sean lineales respecto de mi valor esperado condicional. Tanto beta sub 1 como beta sub 2 sean lineales, ¿no? Y x sub 2, aquí, ¿cómo es? Pues puede tener un componente no lineal, x al cuadrado, al cubo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos x. Cuadrático, esto es no lineal, ¿cierto? ¿En qué? En variables, pero es en parámetros sí, mira. Esto es lineal en parámetros, ¿no? Aquí, beta 1, beta 2, beta 3, ¿qué son? Lineales en parámetros. Aquí, beta 1, beta 2, lineal en parámetros. La exponencial, así es, en parámetros lineal. En variables no lineal. ¿Sí? La cúbica también, en parámetros es lineal, en variables no lineal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se asume en este modelo. Cuando veamos, o cuando, en la próxima clase, cuando veamos la parte del modelo de regresión, vamos a verlo mucho mejor. Ahora, la pregunta es que tenemos que, mejor dicho, lo que vamos a ver acá es que hay que especificar pues esta función de regresión poblacional. Y esta especificación viene dada de esta forma, mira, ya hemos estado adelantado, mira, ¿no? Por ejemplo, tomemos un dato, aquí está este dato, ¿sí? Este dato es el dato observado. Esto es el dato observado, ¿sí? Es el dato ya histórico el que se tiene.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a ver de que como las relaciones sociales, como las relaciones económicas, los datos económicos no van a ser, digamos, exactos, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, tenemos para los niveles de ingreso de 80, esos son los consumos. Esto proviene de esta tablita, ¿sí? Para los 240, esos son los consumos. ¿Y tú qué estás viendo? De que estos datos al final van a pasar, van a irse hacia dónde? La recta, la línea de regresión, la función de regresión poblacional va a pasar por dónde? Este puntito que está aquí, ¿qué es? ¿Es qué? Pues la media condicionada. Es la media condicionada, muchachos. ¿Ok? Entonces, como dice bien acá, la media condicionada, ¿cierto? Del consumo de todas las familias, ¿cierto? Con el mismo nivel de ingreso, va a ser que por donde va a pasar la recta de regresión, ¿sí? Porque es su valor promedio. Este es su valor promedio. Y en lo que vamos a nosotros a estimar, al final van a ser valores promedios, al fin y al cabo. ¿Qué más? Entonces, vamos a decir esto. Note que el consumo de una familia en particular no necesariamente aumenta a medida que lo hace su ingreso. Profe, ¿cómo noto eso? Por ejemplo, mire, ¿ya? Si mi ingreso, voy a ver acá, por ejemplo, yo puedo notar de que este nivel de consumo es mayor que este nivel de consumo, bien, ¿cierto? Es mayor, claro, porque este nivel de consumo está por encima de los 120, está en 125 y esto estará en 120, por ejemplo, ¿cierto? Este consumo es mayor, profe, pero esta familia recibe un ingreso menor de 160. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que está diciendo aquí, ¿sí? Que no necesariamente va a aumentar, ¿cierto? Y en la misma proporción también, ¿cómo lo hace el ingreso? ¿Por qué? Porque no es determinista, ¿sí? Aquí yo puedo encontrar consumos que son mayores a este consumo para familias que tienen un nivel de consumo mayor, pues, un nivel de ingreso más alto. Con el nivel de ingreso de X sub y el consumo de una familia se agrupa alrededor de su esperanza condicional, o sea, de su media, mira. El consumo de todos ellos se va a agrupar en promedio en esta media. Recuerden la definición de una media, ¿cierto? La simple media aritmética, ¿qué es? Es el centro de gravedad de los datos, ¿sí? Es el valor por donde que más representa esos datos. Es su centro de gravedad, muchachos. Ahí está, mira. Cada nivel de ingreso, cada grupito, tiene su centro de ¿qué? De gravedad. Aquí está. Acá también. Todos tienen centro de gravedad. Y ese centro de gravedad es por donde va a pasar, ¿cierto? ¿Va a pasar quién? Mi función de regresión poblacional. O sea, a nivel poblacional, es decir, asumiendo de que tenemos los datos de la población y de que además podemos estimar los parámetros poblacionales, ¿cierto? La teoría que nos dice que nuestra recta de regresión va a pasar por la media condicionada, en este caso, ¿cierto? ¿De qué? Pues de los datos, ¿ok? Eso es lo que dice. Entonces nosotros vamos a ver esta pequeña diferencia, podemos decir que es un error. Ese error lo vamos a llamar mu, ¿sí? Esto es el error, ¿sí? Este error es la perturbación, mira. En la parte de R vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo, el de Galton, ¿cierto? Y le vamos a meter una perturbación ahí para que veas cómo se distorsiona, cómo se cambian los datos, ¿ya? Pero eso es en la segunda parte del curso, de esta clase. Volviendo. Aquí el error, ¿cierto? Es una variable aleatoria, ¿cierto? Que es no observable. Simplemente podemos calcularlo de cierto modo, ¿cierto? Con la resta, ¿cierto? ¿Esto qué es? Este es el valor observado menos el valor promedio esperado, ¿sí? Lo que realmente es menos lo que yo creo que en promedio va a ser. Si yo despejo esto, tengo esta expresión, mira. Y esta expresión es fundamental. ¿Por qué? Porque esta va a ser nuestra función de regresión poblacional, ¿no? La función poblacional que nos dice que los datos observados, ¿cierto? Son igual a qué? Al componente, ¿cierto? Condicionado, o sea, a la media condicionada de los valores de Y, más un componente aleatorio. ¿Y ese componente aleatorio qué hace? Hace que este valor tome valores por acá, o por acá, o por acá, o por acá. Porque esto puede ser tanto positivo o negativo.
Eso es la función de regresión poblacional. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, mira. Partiendo de esto, ¿cierto? Partiendo de esto, vamos a... Acá, vamos a lo acá, ¿eh? Mira, yo parto de mi función de regresión poblacional. Y sub i va a ser igual a la esperanza, ¿cierto? De y, dado que tenemos x sub i más los errores. Ahora, tomo la esperanza, tomando la esperanza matemática. Tomando la esperanza que tenemos. La esperanza de qué? De y sub i, ¿cierto? Pero como está condicionada, entonces dado qué? Dado y sub i, dado x sub i. Esto va a ser igual a la esperanza de la esperanza de quién? De y dado x sub i más u. O sea, esto va a ser igual. Esperanza entra, esperanza de la esperanza, ¿no? La esperanza de quién? De y dado x sub i. Más la esperanza de los errores. La esperanza de qué? Del error dado x sub i. Ya está. ¿Esto qué es igual? Pues a la esperanza, ¿cierto? De y sub i dado x sub i. Ya está. Eso está acá. Lo estoy replicando para que vean nada más. ¿Sí? Eso está acá. Ahora, ¿qué va a pasar esto? Pero la esperanza, ¿qué es? Esto es el promedio, la media de los errores. Y la media de los errores es 0. ¿Sí? Y al final, ¿qué nos queda? Nos queda al final lo siguiente. Nos queda simplemente de que esto que está aquí, ¿cierto? Va a ser igual a esto que está aquí. Pues esto va a ser 0. Entonces, este resultado que se está viendo, que después nos va a servir bastante, ¿cierto? O se concluye, ¿cierto? Viendo o tras el supuesto de que la línea de regresión, ¿cierto? Pasa por quién? Por estas medias condicionales de y. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a decir? De que los valores de la media condicional de los errores van a ser 0. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que los promedios son positivos, perdón, los errores son positivos y son negativos. Si yo sumo todos los errores positivos y los sumo con todos los errores negativos y le saco el promedio, eso va a ser 0, porque estos errores positivos y errores negativos se van a ¿qué? Se van a anular uno con otro. Se van a anular uno con otro. Ya, pero eso es a nivel poblacional, ¿no? Ahora, pero hemos dicho de que trabajar con datos poblacionales es muy difícil o en algunos casos no se cuenta con los datos poblacionales. Entonces tenemos que tomar datos muestrales. La pregunta es si nosotros podemos estimar, ¿cierto? La función de regresión poblacional a partir de una muestra. ¿Sí? Y recuerda, la muestra puede tomar diferentes valores. De esta tabla se ha sacado una pequeña muestra, 2 muestras, ¿no? Y se tiene estas tablas. Y estas tablas me van a dar 2 funciones de regresión muestral, que están aquí, mira. De la tabla 1, digamos, me va a dar la función de regresión muestral 1. Y de la tabla acá 2, digamos, esto que sea 2, esto que sea 1, ahí está, va a ser la función de regresión muestral 2. ¿Y qué está pasando? Mira, que aquí las pendientes son diferentes, los interceptos son diferentes. ¿Eso qué significa? Que el valor de los betas, o sea, los parámetros estimados, son diferentes también. Profe, ¿por qué? Si no es la misma información. No es la misma información, son diferentes muestras. Son diferentes muestras. Entonces, cuando tus muestras cambian, puede pasar esto, o mejor dicho, va a pasar esto. Entonces, profesor, voy a tener 2 funciones de regresión muestral diferentes que van a surgir a partir de ¿qué? A partir de un muestreo, ¿cierto? De una data poblacional. Profe, ¿y si asumimos que hacemos infinitos muestreos? Ah, ya. Si es que asumimos de que hacemos nosotros infinidad de muestreo, ¿cierto? Y sacamos determinadas funciones de regresión muestral, pues al final en promedio, la parte muestral nos va a dar, ¿cierto? La parte poblacional. O sea, vamos a garantizar o vamos a tener confianza, vamos a tener más confianza en que, bueno, sí, si cumplimos determinados requisitos, determinados supuestos de comportamiento respecto a los datos y las variables, y las variables con los datos, obviamente, vamos a concluir de que sí, podemos confiar en nuestra función de regresión muestral, ¿cierto? Que nos va a otorgar, ¿cierto? Parámetros que van a ser lo más cercanos a sus versiones poblacionales.
o sea, al real. Y cuando hablamos de funciones muestrales, vamos a tomar esta consideración o digamos, esta expresión, donde tenemos estos sombreritos o circunflejos, como quieras llamarlo. Nosotros los llamamos sombreritos, porque parecen sombreritos, pero bueno, ellos significa de que son valores estimados, ¿sí? Estos son valores estimados. Profe, ¿y qué al final qué va a hacer? Al final simplemente esto va a ser una aproximación, lo más cercano que se puede hacer con los datos que tenemos de los verdaderos valores poblacionales. Entonces, nosotros no vamos a trabajar con datos poblacionales, vamos a trabajar con datos recogidos con una técnica de muestreo adecuada. Y con eso vamos a tratar de determinar, de inferir, ¿cierto? Los valores poblacionales, ¿sí? La línea de regresión muestral representa la línea de regresión poblacional, te dices, pero debido a fluctuaciones muestrales, son, en el mejor de los casos, solo una aproximación de la verdadera recta poblacional. Ahí está una aproximación, ¿sí? Pero como asumimos de que este muestreo se va a hacer infinidad de veces, infinidad de veces, entonces, ¿qué va a pasar? Pues en promedio nos va a dar valores lo más cercanos posibles a la parte poblacional. Y esto es el fin, señores, de la parte de la teoría del día de hoy.